Hola, mi nombre es Ainhoa Prat y hoy estoy aquí con Lucía Sánchez. Hola Lucía, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Ainhoa? Muy bien. Le invité a Lucía porque hace unas semanas estuve en una formación que organizó ASIMI, Asociación de Salud y Medicina Integrativa, sobre la disbiosis, la permeabilidad intestinal, todo este tema que a mí me fascina. Y Lucía fue una de las ponentes que habló de un tema que me parece que es muy interesante y que quería darlo a conocer. Pero lo primero que voy a decir es que te presentes y así sepan quién es Lucía. Bien. Pues me llamo Lucía Sánchez y yo soy veterinaria. Por temas laborales siempre me he visto, bueno, desde hace 5 años o así, me he visto muy vinculada al mundo de la microbiota intestinal en medicina humana, pero actualmente trabajo en un hospital veterinario y bueno, a mí me sorprendió el otro día en el congreso que yo era la única veterinaria de la sala, no había allí nadie, ¿no? Y creo que es importante, aunque nos pueda sorprender qué hace una veterinaria hablando de esto, ¿no? Al final los veterinarios formamos parte de la salud animal, pero la salud animal forma parte de la salud humana, ¿no? Al final convivimos cada día con nuestras mascotas, consumimos animales en nuestra dieta y formamos parte de un ecosistema de medio ambiente, animales y humanos que ahí los veterinarios pues tenemos nuestras cosas que decir también. Efectivamente, porque al final cuando hablamos de ecosistemas, es que es verdad que está todo el ecosistema que nos envuelve, ¿no? El entorno, pero luego está el ecosistema interno, todas esas bacterias, virus, hongos y que nos tienen totalmente colonizado el intestino y que esos animales de ese ecosistema exterior van a influir en cómo va a ser nuestro ecosistema interior. Exacto, totalmente. De hecho, eso, niños que tienen mascotas y todo, el ecosistema interior también se modifica. Claro, sobre todo Incluso, porque aumenta la biodiversidad. Cuando hablamos de ecosistemas enfermos o los ecosistemas que tienen peor salud, son aquellos cuya biodiversidad está reducida, ¿no? En vez de tener un mayor número de especies, pues tienen un número reducido de especies, ¿no? En el caso de las grandes ciudades, pues es porque hay una sobrepoblación de humanos y hay poca biodiversidad, digamos, ¿no? Y en el intestino pasa lo mismo. Cuando yo hago un uso indiscriminado, por ejemplo, de antibióticos o llevo una dieta muy reducida en variedad, me alimento de filete con patatas, por ejemplo, pues estoy reduciendo la biodiversidad de ese ecosistema y por lo tanto ese ecosistema va a tener tendencia a la enfermedad, ¿vale? Va a tener una menor capacidad, además de amortiguar cualquier factor externo que lo pueda estar alterando. mira, y como lo has mencionado, ya vamos a hacer hincapié en este tema, los antibióticos, porque los antibióticos cuando los tomamos, vale, son necesarios cuando lo son, pero yo soy una persona que si puedo los evito. ¿Por qué? Porque al final a este ecosistema le va a afectar y lo va a dejar totalmente arrasado, estilo la ciudad, que hay muy poca diversidad y todo, ¿no? Pero yo, por mucho que yo no consuma antibiótico, claro, si estoy consumiendo algún animal que sí lo consume o lo que sea, al final esas bacterias resistentes, que cada vez se oye más antibióticos, a mí me van a afectar. Claro. Entonces, ahí cuéntanos también en cuanto a los Sí. animales y todo, ¿no? Tenemos ahora mismo un problema gravísimo con el tema de las bacterias, de las superbacterias resistentes a antibióticos y uno puede decir, bueno, es que yo no tomo antibióticos o solo me lo tomo cuando es estrictamente necesario, sigo las recomendaciones de mi médico, pero el problema es que hay quien no lo está haciendo o también los antibióticos se han utilizado de manera muy indiscriminada en el mundo veterinario para engorde o para otras cosas, ¿no? Y al final, cuando tú estás metiendo un antibiótico, realmente lo que estás matando a la mayoría de bacterias que son sensibles a ese antibiótico, pero hay un pequeño porcentaje de esas bacterias, muy pequeño, que no va a ser sensible al antibiótico, pues que va a ser un mutante que va a poder resistir ese antibiótico. ¿Qué pasa? Que estás seleccionando esas superbacterias, de manera que esas superbacterias van a empezar a reproducirse y al final, si en el entorno, en el ecosistema en el que vivimos, esas bacterias están, aunque yo no haga un uso indiscriminado de antibióticos, en el momento en el que entre en contacto con una bacteria de este tipo, me voy a poder ver afectada y no voy a tener opciones terapéuticas con las cuales tratar o matar a esa bacteria, ¿no? Entonces, yo creo que ahora están diciendo pues, que hay que generar nuevas generaciones de antibióticos más potentes o nuevas estrategias. Yo creo que la estrategia debe ir por otra parte para combatir estas superbacterias. Yo creo que deberíamos enfocarnos más en restaurar el ecosistema, en
favorecer el crecimiento de bacterias que compiten de manera natural con estas superbacterias, ¿no? De manera que en ese ecosistema no tengan oportunidad de sobrecrecer, pues porque no tienen nutrientes en el ambiente o porque hay otras bacterias compitiendo con ellas, ¿no? Eso es, sí, porque al final todo eso, esas bacterias, ese ecosistema nos influye y tiene mucha importancia en nuestra salud. Esa relación de simbiosis que tenemos es nosotros les cuidamos y ellas nos cuidan a nosotros. Influyen incluso en Claro. nuestro comportamiento. Efectivamente, o sea, siempre pensamos en las bacterias como, bueno, que nos ayudan a digerir alimentos, producen vitaminas, etcétera, vale, todo eso está muy bien, pero también o sea, están en contacto directo, o sea, en ese ecosistema están en contacto directo también con nuestras propias células de nuestro intestino y nuestro sistema inmunitario que está constantemente interactuando con ellas, ¿no? Al final el sistema inmunitario las detecta y es capaz pues de generar anticuerpos, de modular inflamación y de desencadenar una serie de rutas metabólicas o expresar una serie de genes gracias al contacto con estas bacterias. Si mi ecosistema intestinal tiene una biodiversidad anómala o tengo un sobrecrecimiento de determinados grupos o me faltan otros que tienen que dar información a ese sistema inmunitario para funcionar correctamente, al final ese sistema inmunitario o esas células van a estar funcionando de manera errática, digamos, ¿no? Pueden estar generando alergias, pueden decirte, bueno, pues de pronto soy alérgica o no tolero bien el pollo, ¿no? Y pues, el pollo no debería generar ningún tipo de reacción Sí. inmunitaria, ¿no? Como el sistema inmunitario no sabe muy bien frente a qué protegerse y frente a qué no, porque no está teniendo una correcta interacción con las bacterias intestinales, pues se desarrollan ese tipo de alergias ambientales o problemas autoinmunes, ¿no? Sí, que cada vez están más relacionados, o sea, cada vez se ve más ahí. Y yo también, ¿cómo influyen también esas bacterias en apetencias? Por ejemplo, cuando tienes una candidiasis, al final tú tienes apetencia por lo dulce. Es Efectivamente, que sí. a mí me parece fascinante. De hecho, el otro día leí el toxoplasma de los gatos, ¿no? Que habita y se reproduce en el intestino de los gatos. ¿Es así? Uh-huh. Sí. Vale. Leí que cuando el ratón se ve infectado, pierde el miedo al gato. Uh-huh. Entonces, claro, luego el gato se lo come. Entonces, Claro, es pues el fíjate. poder que tienen estas bacterias, ¿no? Que los vemos como cositas muy pequeñitas, microorganismos que ni se ven, pero que luego cuando hacen sus colonias y todo y dicen, ala, venga, ataco, pues que Sí. tienen un poder impresionante. Claro, ese es un ejemplo precioso, bueno, precioso, es un ejemplo de cómo las bacterias o estos microorganismos tan insignificantes, ¿no? Pueden alterar nuestro comportamiento, ¿no? De hecho, se ven pacientes que tienen pues colon irritable o colitis ulcerosa o Crohn o el autismo mismamente, pues son pacientes que tienen tendencia, en el caso, por ejemplo, del colon irritable, ¿no? Está muy bien descrito que estos pacientes suelen tener tendencia a la depresión, a la ansiedad, a los trastornos del sueño. En el autismo es muy peculiar, o sea, todos estamos familiarizados con lo que supone el autismo en cuanto a síntomas neurológicos, ¿no? Y de comportamiento, pero lo que no sabe mucha gente es que estos niños suelen tener, vamos, un 80% de ellos tienen problemas digestivos de colon irritable, ¿no? De estreñimientos, diarreas o alternancia. Entonces, lo que se está viendo, y lo contaba en la ponencia el otro día, pues cómo haciendo trasplante de microbiota fecal, por ejemplo, en estos niños, se veía no solo una mejoría en los síntomas digestivos, sino que también se veía una mejoría brutal en lo que es el funcionamiento cerebral de estos niños, ¿no? Incluso niños que llegaban a estar ausentes de síntomas, ¿no? Y además lo peculiar es que esa mejoría no se producía solo durante el tratamiento, que consistía en 2 meses de reiterados trasplantes de microbiota, sino que al hacer una revisión a 2 años se veía que ese efecto había ido aumentando con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo también de cómo esos microorganismos, ese ecosistema intestinal, realmente forma parte de nuestro ecosistema global, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Nuestras células, nuestro intestino, nuestras bacterias, todo. Sí, y ya que lo has mencionado, claro, esa era la historia por la que yo quería también hablar contigo, de esto del trasplante fecal, ¿no? En qué consiste? ¿Qué realmente? ¿Qué? Vale. Cuéntanos, a ver. Bueno, o sea, se está hablando mucho de ello desde hace aproximadamente 5 años, cuando se empezaron a hacer estudios un poco más serios sobre trasplante de microbiota fecal, en concreto en la infección por Clostridium difficile.
Pero realmente el trasplante de microbiota fecal se ha ido haciendo desde hace pues, muchos siglos, ¿no? O sea, está descrito en medicina tradicional china desde el siglo IV, se ha utilizado en veterinaria mucho, pues por ejemplo, lo que se ve, bueno, para tratar diarreas en potros, por ejemplo, se ha visto también que si tú transfieres líquido ruminal, o sea, bacterias de una vaca gorda a una vaca flaca, pues la vaca flaca de pronto engorda, ¿no? O se recupera, ¿no? Es alucinante, ¿no? Entonces, este trasplante de microbiota fecal básicamente en lo que consiste es enriquecer un ecosistema que tiene una biodiversidad reducida. Por ejemplo, si tú tienes un cultivo de plantas que pues que está enfermo, que tus plantas no crecen o crecen poco y crecen lacias, pues a nadie le sorprende que tú coges tierra de un cultivo que está sano, lo transfieres a tu cultivo y entonces tus plantas pues recuperan la vitalidad, ¿no? Y esto es básicamente lo que se hace en el trasplante de microbiota fecal. Tú coges un intestino que tiene una biodiversidad reducida o un ecosistema que está alterado y lo que haces es meter parte de otro ecosistema que está sano, lo transfieres y consigues, pues en el caso de Clostridium difficile, que es un ecosistema que está básicamente a cero, ¿vale? No hay nadie allí, solo está Clostridium difficile, entonces tú metes el trasplante de microbiota fecal y estás metiendo pues, un mundo nuevo, una biodiversidad que va a conseguir restaurar el funcionamiento correcto de ese intestino. En otras patologías, o sea, por ejemplo, en un colon irritable o en un Crohn, ya no es que tenga un ecosistema que está bien, lo que tengo es un ecosistema que tiene un sobrecrecimiento de determinados grupos y una falta de otros, ¿no? Entonces, lo que necesito es hacer ese trasplante de microbiota fecal, pero necesito hacer más trasplantes, ¿no? Con uno solo se ve que no es eficaz. Y esto es así pues, porque necesito reiterados trasplantes para progresivamente ir desplazando esta microbiota disbiótica que está provocando la sintomatología, ¿no? Vale. Ahí también lo que me ha gustado, que hiciste también una comparación con lo de la sabana, cuando hay un animal que está, pues Sí, que está en aumento, ¿no? claro. Si lo puedes explicar, porque me ha parecido que se entiende súper bien Cuando hablas de la la Amazonas, comparación. yo hablo siempre Eso. de gacelas y leones. Pero se entiende bien, o sea, por eso, tú explícanos, el poner ese ecosistema, ¿no? Claro, al final, básicamente, si tú coges ese ecosistema y por ejemplo, vas a la sabana, ¿no? Y te encuentras con que tienes un montón de gacelas, tienes un sobrecrecimiento de gacelas brutal, ¿no? Pues el abordaje terapéutico habitual de la medicina lo que dice es, bueno, pues bien, me voy a meter un antibiótico o me voy a cargar a todas las gacelas y ya está, se acabó el problema, ¿no? Pero un abordaje más inteligente sería pensar por qué hay tantas gacelas, ¿no? O sea, a lo mejor es que quien tiene que comerse a las gacelas, que es el león, pues a lo mejor no está haciendo su trabajo. ¿Y por qué no está el león haciendo su trabajo? ¿Tengo que meter leones? Pues vale, a lo mejor tienes que meter leones, pero también te tienes que preguntar por qué no hay leones. ¿Es que acaso hay un cazador furtivo que los está matando? Entonces, en ese caso, tienes que ir a por el cazador furtivo, luego reponer los leones y luego ya los leones harán su trabajo controlando la gacela. Eso es, que al final con el trasplante fecal sería, volvemos a poner ese ecosistema de forma más rápida, ¿no? Bien, vamos a Claro, decir. exacto. Lo que pasa que sí que, por ejemplo, en Clostridium difficile lo que se hace es primero mete un antibiótico para reducir las gacelas, digamos, antes de meter a los leones, ¿no? Porque si no vas a meter allí leones, va a haber tanta gacela, ¿no? Que no va a poder Sí. comérselas todas. Pero bueno, sí, es ver ahí un poco también luego cada patología y todo, su forma de actuar. Claro, exacto. Pero ahí está. También es importante darse cuenta que esto es, o sea, no conocemos el detalle de cómo funciona este ecosistema de bacterias, de hongos, de virus y cómo interactúa con nuestro cuerpo. Sabemos que es súper importante, pero no conocemos el detalle del funcionamiento. Entonces, aunque los estudios que están saliendo en estas patologías que estamos comentando tienen resultados muy alentadores, es peligroso que la gente pueda llegar por desesperación. O sea, yo entiendo que tú tienes un niño con autismo o tienes una patología que te impide hacer una vida normal y la desesperación te puede llevar a hacerte tú mismo en tu casa un trasplante de microbiota fecal, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que esto no está exento de riesgos, porque junto con la microbiota, que es saludable, que puede ser beneficiosa, también estás transfiriendo muchas otras cosas.
estás transfiriendo células del donante, que no sabes cómo van a interactuar con las tuyas. Estás transfiriendo virus y un mundo de microorganismos que incluso hasta desconocemos, o sea, no sabemos lo que estamos transfiriendo. Entonces, aunque tú hagas pruebas de, yo qué sé, de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, o de hepatitis, de VIH, hay otros muchos microorganismos que a lo mejor el paciente ahora mismo está sano en el donante, pero de pronto al cabo de 5 años desarrolla un cáncer de colon y a lo mejor tenía algo en esa microbiota que lo ha desencadenado, ¿no? Entonces, el trasplante de microbiota fecal, aunque parece que, o sea, tiene unos resultados sí, brutales, ¿no? Y da muchas ganas de empezar a usarlo cuanto antes, ¿no? Porque es muy necesario encontrar terapias que sean tan eficaces y aparentemente tan inocuas, ¿no? como un trasplante de microbiota fecal. Pero no conocemos los posibles efectos a largo plazo y los riesgos. Entonces, es necesario todavía mucha investigación para poder aplicar esto de manera rutinaria para patologías diferentes del Clostridium difficile. Por eso, porque, por ejemplo, también el donante tiene que cumplir también unos requisitos. Efectivamente, sí. ¿No? El donante, actualmente para Clostridium difficile se están utilizando pues, familiares o gente del entorno, ¿no? Pero realmente un superdonante sería pues, una persona que no ha tenido nunca problemas intestinales de ningún tipo, que no tiene alergias, que no tiene trastornos inmunitarios ni los ha tenido, que no ha tenido ningún proceso tumoral. Y luego pacientes que se cuidan, que no fuman, que no beben, que no toman medicamentos de manera habitual y que llevan una dieta muy variada. Al final también comentábamos el tema de los 50 alimentos, ¿no? Que seríamos... o sea, si tú consigues una buena biodiversidad en tu plato, vas a tener una biodiversidad en el intestino. Porque al final las bacterias intestinales, los microorganismos intestinales, cada uno se alimenta de una cosa. O sea, tienes microorganismos que se alimentan de proteína, microorganismos que se alimentan de fibra, microorganismos que se alimentan de azúcares. Entonces, llevando una dieta lo más variada posible, vas a poder alimentar a todos estos grupos y tener una biodiversidad mayor. Entonces, el reto sería conseguir comer 50 alimentos semanales diferentes, que es bastante complicado. Pero alimentos, Lucía, alimentos, no ultraprocesados, comida verdadera, real, de esa que no tiene etiqueta, La ¿no? materia prima. Eso, sí. Exacto. Ahí podemos poner las especias, podemos poner las semillas, los frutos secos, pero lo que sea. Y entonces yo, desde que te escuché, les he retado también a mis seguidores a ver cuántos alimentos coméis, porque esa es una imagen también de cómo está la diversidad de vuestra microbiota. Totalmente. Así que ese reto queda ahí. Muy interesante de hacer porque te das cuenta, bueno, por ejemplo, yo que me jacto de que me cuido mucho y de que como mucha fruta, mucha verdura, pues ya te digo, o sea, yo a partir del alimento número 20 dije, wow, pues es verdad que prácticamente todos los días desayuno lo mismo o tengo 2 desayunos diferentes nada más. Sí. Mi dieta realmente se restringe eso a 20-30 alimentos como mucho. Y hacer el ejercicio, de verdad, es muy... Sí. Es esclarecedor, como siempre poniendo conciencia y así vas viendo. Vale, y ya por último podríamos decir cómo se hacen esos trasplantes, ¿no? Pues hay diferentes técnicas. Hace 5 años, el primer estudio que salió así más serio sobre el tema, que fue el que hizo que se empezara a hablar tanto del trasplante de microbiota fecal, se hacía por sonda nasogástrica. Pero hay que tener en cuenta que uno de los posibles efectos secundarios son los eructos y no sé eso cómo tiene que ser de agradable o desagradable. Pero hay muchas otras técnicas. Están hablando ahora también de cápsulas gastroresistentes que pasan al aparato digestivo y no se abren hasta que llegan a tramos más avanzados del intestino. Pero el método que se está utilizando más ahora es hacerlo por colonoscopia. Como el Clostridium difficile, que es el uso para el cual está aprobado ahora mismo el uso del trasplante de microbiota fecal, solamente hay que hacer un único trasplante, en general como mucho 2, lo que se hace es por colonoscopia y esto da la opción al médico de poder ver cómo está esa mucosa intestinal, de inflamada, de irritada, si hay algún pólipo o alguna cosa, incluso coger alguna muestra por biopsia si fuera necesario, ¿no? En otras patologías, por ejemplo un Crohn o un autismo que requieren más trasplantes para, como decíamos antes, ir desplazando esta microbiota disbiótica poco a poco, en ese caso lo que se hace, pues a lo mejor haces una primera colonoscopia y luego lo que haces son
mediante sonda rectal, pues se hace el resto, ¿no? Prácticamente de forma diaria. Se mete por el recto y se deposita al material pues, profundo en el colon y ya está. Ya está, bien. Entonces, bueno, aquí vemos que hay una luz también, ¿no? Algo que investigando puede ser una opción para recuperar todo lo que es este ecosistema. La sabana y el Amazonas, todo aquí dentro. Efectivamente. Pero bien, pues muchas gracias, porque yo creo que así hemos aportado más luz, ¿no? A la importancia, sobre todo a la importancia que tiene el tener esa microbiota, todo ese intestino bien, que es el órgano olvidado, y yo estoy todo el día a ver si deja de ser el olvidado y se empieza a ver la importancia que tiene en toda nuestra salud. Porque como se dice un proverbio chino, la vida empieza en el intestino. Y así lo veo. Así que, ¿quieres añadir algo más? Nada más, darte las gracias por invitarme a colaborar con tu proyecto y nada, pues encantada, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias a ti y cualquier cosa, lo que sea, seguimos en contacto. Un beso muy grande. Hasta luego.